El 20 de febrero de 2015 era detenido en Filipinas Peter Gerard Scully. Su nombre quizá no dice mucho, pero este individuo fue el creador de un sitio de pornografía infantil en la web oscura llamado No Limits Fun, donde realizaron el tristemente conocido Daisy's Destruction, un video que salió a la luz en 2012 y llegó a venderse hasta en $10,000. El video de varias partes es tan extremo que durante algún tiempo se consideró una leyenda urbana. Cuando se detuvo a Peter Scully no se tenía conocimiento de su gigantesca red de depravación humana. Fueron las arduas investigaciones del NBI las que descubrieron su lista de clientes que tenía en Europa, Estados Unidos, Australia y su base de operaciones en Mindanao, Filipinas. Las víctimas de los videos eran encontradas en los barrios marginados de Filipinas, atrayéndolas con promesas de darles educación y un cálido hogar. Peter Scully fue rastreado hasta una casa de seguridad en la ciudad de Malaybalay, donde encontraron los restos de una chica adolescente enterrados bajo un apartamento que había arrendado anteriormente. La chica se llamaba Rosie y según las autoridades Peter Scully la mató estrangulándola. También hallaron a 2 niñas atadas con cadenas en sus extremidades. Acusado de secuestro, violación, tortura, asesinato y venta de horripilantes videos que detallan el terror y el dolor de sus víctimas infantiles, Peter Gerard Scully podría no salir nunca de la cárcel. Una de las víctimas contó a las autoridades que un cómplice de Peter Scully las bañaba desnudas, mientras el americano, como llamaban a Peter, las grababa. En algún momento Scully pidió que cavaran 2 pozos dentro de la casa. Mientras no estaban haciendo eso, él las violaba repetidamente. Un video había salido a la luz en Europa, y en él aparecían un hombre blanco y una mujer asiática abusando de niños muy pequeños, de niños de tan solo 2 años. Era una mezcla mortal, un hombre con problemas mentales, procedente de un hogar maltratado y roto, convertido en racista radical y luego en asesino en serie. Así es como el FBI describía a Joseph Paul Franklin, quien antes había confesado el intento de asesinato de 2 hombres prominentes, el de Larry Flynt, un editor de revistas en 1978, y el del activista por los derechos civiles, Vernon Jordan Jr., en 1980. Joseph Paul Franklin comenzó su carrera de asesino en serie en 1977, a la edad de 27 años, y su reinado de asesinatos terminaría en 1980 con al menos 15 hombres, mujeres y niños muertos en unos 11 estados. Joseph Paul no era su nombre real. En documentos, él fue registrado como James Clayton Bogg Jr., por su admiración a Benjamin Franklin y Joseph Goebbels. Desde muy joven, Paul Franklin se sintió atraído por las ideologías supremacistas blancas. Ejemplo de esto fue el 29 de julio del 77, cuando puso una bomba en una sinagoga de Tennessee y unos días más tarde, en Wisconsin, mató a 2 hombres, uno afroamericano y otro blanco tras encontrarse con ellos en un aparcamiento. 2 detalles fueron cruciales en la vida e investigación sobre Paul Franklin: los tatuajes racistas de Franklin y su dependencia de las donaciones de los bancos de sangre para obtener dinero en efectivo. En pocas semanas, un operador de un banco de sangre de Florida se puso en contacto con el FBI para informarle de un hombre que coincidía con la descripción de Franklin. Los agentes lo localizaron inmediatamente en Lakeland, Florida, y lo detuvieron el 28 de octubre de 1980. Franklin estuvo en el corredor de la muerte durante 15 años en espera de ejecución en el estado de Missouri. En 2013, cuando Joseph tenía 63 años, fue ejecutado con una inyección de pentobarbital. 3 testigos que presenciaron la ejecución afirmaron que Franklin no parecía expresar dolor. No hizo ninguna declaración final por escrito y no pronunció ninguna palabra en la cámara de la muerte. Parpadeó un par de veces, respiró con dificultad y tragaba sus últimas fuerzas. Las sacudidas de su pecho disminuyeron y finalmente se detuvieron. Joel Norris, en la biografía Henry Lee Lucas, Retrato de un asesino en serie, de 1991, se narra que Lucas, uno de los máximos asesinos seriales de todos los tiempos, entró en contacto en Maryland con una secta secreta de cariz satánico, conocida como la Mano de la Muerte. Esta secta demandaba niños y jóvenes para llevar a cabo ritos sacrificiales o filmación de videos pornográficos. La secta recibía secuestradas púberes, las mimaban, las maquillaban, las vestían bien y las preparaban para actuaciones únicas que culminaban en asesinato. La Mano de la Muerte estaba en varias localidades de Estados Unidos y tenía células en México. Lucas relata para Joel Norris que realizó más de 35 viajes a México llevando en cada uno 3 o 4 niños.
y que los entregaba en un rancho bastante grande, con casas bien entrado en México. Los jefes de la secta le decían cuántos necesitaban y qué tipo de niño era más valioso. Normalmente eran niños pequeños, entre 4 y 11 años de edad. Le daban $1000 por cada cargamento. Lucas decía recordar que los cuerpos sacrificados llevaban una marca. A veces son redondas, otras veces son rayas o una Z grabada con la punta de un bolígrafo, o una cruz puesta de cabeza en el centro del pecho de las víctimas. El asesino precisaba que incluso llegó a secuestrar a una pelirroja. Ese requisito le fue impuesto por la secta en Denver y la condujo a México para filmar un video. La adolescente de 13 años, prostituta y drogadicta, viajó bajo el efecto de la heroína y jamás intuyó su destino mortal. Durante más de un año, Lucas y su cómplice Otis Toole se dedicaron a tales oficios. Aunque la historia de la mano de la muerte de Henry Lee Lucas se ha atribuido a la vasta mitomanía de este, la sospecha permanece e ilustra sobre el infinito continente fantástico que alberga México, su mítico salvajismo y el libertinaje corrupto de sus autoridades. Eran las 8:45 de la mañana del 15 de julio del 97. El diseñador de moda Gianni Versace regresaba a su mansión de Miami Beach, en Ocean Drive. De pronto, un hombre se acercó a Versace, sacó una pistola y lo mató de 2 disparos en la nuca. El hombre huyó, seguido a distancia por al menos un testigo, y desapareció en un aparcamiento cercano. La policía de Miami pide la colaboración del FBI en esta situación porque se sospecha que pudo ser un asesinato por encargo. Sin embargo, la hipótesis es descartada. Dentro del aparcamiento identificado por el testigo había una camioneta roja vinculada a un asesinato en Nueva Jersey y a un hombre llamado Andrew Philip Cunanan. Andrew había abandonado la Universidad de California buscando una vida de riqueza. Abiertamente homosexual, sostuvo relaciones largas con hombres mayores que le hacían regalos caros o le daban jugosas cantidades de dinero en efectivo. La primera víctima de Cunanan fue su amigo Jeffrey Trial, un exoficial naval de Estados Unidos. Andrew lo asesinó a martillazos y el cadáver lo envolvió en una alfombra persa para meterlo en un armario de un apartamento propiedad de David Matson, a quien después terminaría asesinando con 2 disparos en la cabeza. David Matson y Cunanan eran amantes. Andrew tenía delirios de grandeza, padecía de politoxicomanía y tenía un oscuro historial sexual. A veces era un mantenido o un traficante de drogas que conocía los rincones de la riqueza de San Diego a San Francisco, también como conocía los bares más perversos. Él seguía la carrera de Versace y era un ávido lector de la revista Vanity Fair. Nadie sabe a ciencia cierta por qué decidió comenzar su vida de asesino, pero ya ocupaba el número 449 en la lista de fugitivos del FBI y el 12 de junio del 97 entró a los 10 fugitivos más buscados. 8 días después, el 23 de julio de 1997, el cuidador de una casa flotante situada a unas 2 millas al norte de la casa de Versace en Miami Beach informó que había oído un disparo. Los socorristas encontraron a Cunanan muerto por una herida autoinfligida. Dentro de la casa flotante se encontraron tubos de crema de hidrocortisona y una colección bastante extensa de la ficción de C.S. Lewis. Y este fue un video más en su canal Gabs Lifestyle. Nos vemos el próximo jueves.